Y gloria a Dios, quería compartir una palabra que tiene que ver con el que puede saciar la sed de nuestra alma. Solo Jesús puede saciar la sed. Amén. Ese vacío del alma, esa necesidad de identidad, de ser amado, del gozo, del contentamiento, del propósito. Es que Jesús lo completa todo, ¿no? Y cuando nosotros empezamos a relacionarnos con Él, la vida es diferente. Amén. No quiere decir que no tengamos que pasar situaciones, porque la Biblia nos enseña que en el mundo tendremos aflicción, pero que nos vamos levantando en momentos donde caemos, porque el Señor es quien nos levanta. ¿Cuántos pueden decir amén, no? Y algo que no tenemos que descuidar es nuestra relación con Él, ¿no? Porque a veces, de alguna manera, no siendo pecados o un pecado que nos aleja de la comunión con Dios o que interrumpe la comunión con Dios, a veces sin darnos cuenta nos vamos como entibiando. No sé si me entiende, amén. Y vamos de a poquito, empezamos como a decaer. Entonces los dardos del maligno empiezan a penetrar nuestra alma, amén. Dice que sobre todas las cosas tomemos el escudo de la fe. La fe es la confianza, la fe es la certeza en el Dios que cuida de nosotros, que es nuestro proveedor, que es nuestra seguridad. Pero cuando decaemos en la fe, es muy factible que esos dardos empiecen a penetrar nuestra alma y empecemos a tener los mismos conflictos que la gente que no conoce al Señor. ¿Cuántos me entienden, no? Hoy se habla mucho de la salud mental, ¿no? Y justo leí una palabra en el libro de Jeremías, capítulo 2, si lo quiere buscar. No voy a leer todo el pasaje, solamente un versículo que es un poco el puntapié de este mensaje, donde en este caso era todo el pueblo que había abandonado su relación con Dios y se habían convertido en cosas rutinarias, vacías y estériles, pero que ya habían perdido ese amor por el Señor, habían perdido esa relación y por consecuencia a ese entibiamiento que luego fue lo que le llevó a la decadencia, a la apostasía, sufrió consecuencias. Pero el Señor les decía, pero que Él estuvo con ellos, que Él los bendijo, que Él les dio todo, y ellos sustituyeron la presencia de Dios por otras cosas, ¿no? Y en el versículo 13, que lo compartíamos la otra vez con mi esposa y que golpeaba mi corazón, el Señor les decía esto, ¿no? Jeremías 2:13, después lea todo el capítulo, que es muy interesante. Dice, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Lo leemos nuevamente. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua, ¿no? Tremendo esta palabra. Cuando el Señor le daba, hacía este reclamo, ¿no? Nosotros tenemos que entender que sin Él no somos nada, que sin Él no podemos hacer nada, y que lo que permite que podamos tener una vida abundante o fructífera, o que podamos transitar la vida en Cristo de una manera victoriosa, es no descuidar la relación con el Señor a través de la oración, a través de la intimidad, a través de la adoración. Por eso cada vez que usted venga y esté escuchando la alabanza, cierre sus ojos, levante sus manos y exprésele al Señor su gratitud, su adoración, porque de esa manera el Señor va renovando nuestra mente y el Espíritu Santo también nos va tocando, nos va abrazando y nos va a hacer reverdecer el estar constantemente en relación con el Señor, ¿no? Nosotros tenemos varias plantas en casa y usted me va a ver bien temprano, a la mañana, meta agua, ¿no? Y a la tarde, ni hablar con esta temperatura, ¿no? Porque donde le dejo de echar agua, chao, me quedé sin planta. Entonces, lo mismo pasa con nuestra vida espiritual. Si vos dejás de tener agua y yo dejo tener agua, nos secamos.
Amén. Y a veces no es cuestión de que estamos pecando, como en el caso del pueblo de Israel, sino que por el aceleramiento de la vida cotidiana vamos dejando hábitos que lo hacíamos en un tiempo, pero que lo fuimos dejando. Entonces como que vamos teniendo, como vio cuando no anda bien Nosotros teníamos en los primeros años, cuando nos casamos, teníamos un termo eléctrico. Y el termo te caía agua a cuentagota, ¿viste? Nos teníamos que bañar 5, era todo un tema. A las 2 de la tarde para salir a las 6. Y así pasa cuando nosotros vamos dejando de tener relación con el Señor, vamos como decayendo. Y vamos de alguna manera reemplazando otras cosas que nos alegran un poquito, pero que luego viene el vacío. Diga conmigo, sustitutos. ¿No? Sustitutos de la presencia del Señor, ¿no? Yo anoté algunos, ¿no? Porque si no se me van de la mente, ¿no? Uno cuando ya cumple 60 a veces se olvida un poco, ¿no? El entretenimiento, ¿no? A veces dice que mucha gente pasa 7, 8 horas, ¿no? Fíjese que hoy los chicos están con el entretenimiento hasta las 6 de la mañana y duermen hasta las 2 de la tarde, ¿no? Entonces, quizás en ese caso hay cristianos, o puede haber cristianos. Entonces sustituyeron lo que puede satisfacer su alma, que es estar en comunión con Dios, por el entretenimiento. Pero luego eso llega a que viene un vacío en el alma, el desánimo, la depresión, la frustración, la ansiedad y todo lo que sabemos en este tiempo. ¿Cuántos me pueden comprender? Este es un sustituto, anoté algunos más, ¿no? Que quizás nos pueden estar pasando. El activismo ministerial, ¿no? Una persona que sirve al Señor y que está atenta a todo, nos ha pasado, ¿no? Estamos más ocupados de la obra del Señor que del Señor de la obra, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Ocupado en nuestras actividades, en el servicio, y de repente vamos como dejando esa comunión con Dios y decimos, bueno, los nuevitos, o los que son medios, digamos, débiles en la fe, no, todos necesitamos estar en la presencia de Dios. ¿Cuántos entienden esto? Y cuando nosotros vamos, lo he visto por años, esto también, digamos, no solo que me pasó a mí, sino lo he visto, líderes, copastores, personas de ministerio, que de alguna manera se quedaban como espectadores mientras la gente buscaba la presencia de Dios. Pasa el tiempo y se seca. Se seca porque no hay agua, no hay comunión. Necesitamos la presencia de Dios, necesitamos reunirnos, necesitamos la unción corporativa, porque seguro oramos en casa y está bien, pero qué bueno, dice la Biblia, es habitar los hermanos juntos, ¿no? Sabemos que muchas veces recibimos cosas muy lindas cuando estamos juntos adorando al Señor. Por eso no tenemos que reemplazar nuestra búsqueda de Dios, nuestra relación con Dios, digamos, con el activismo ministerial. Si no, yo estoy sirviendo acá, estoy sirviendo allá y luego ¡pum!, no sirvo más en ningún lado. Me bajoneé, me deprimí, más sí que lo haga otro. ¿No? Entonces llega el punto que uno decae. ¿Por qué? Porque ha sustituido la presencia de Dios, la búsqueda de Dios, por un activismo ministerial. Puede ser que puedo leer muchos libros, pero no es lo mismo que estar en la presencia del Señor. Puedo mirar muchos videos y puedo mirar la televisión y puedo escuchar la radio y puedo escuchar comentarios y estudios bíblicos, pero no es lo mismo que buscar fervientemente la presencia de Dios. Porque luego viene la decadencia. ¿Cuántos pueden entender? Son sustitutos que nos van a llevar a decaer. A veces el afán, a veces, yo que hoy la gente está bueno la alimentación, está bueno el deporte, está bueno un pasatiempo, pero a veces viene la obsesión. ¿Cuántos entienden esto? Se obsesionan por el cuerpo, se pesan todos los días, se miran en el espejo, hablo de en general, ¿no? O obsesivo por la comida, hay que cuidarse, ¿cuántos entienden esto? Hay que comer sano, ¿cuántos entienden esto? Pero no podés estar midiendo cuántas calorías tiene un pedacito de queso, cuántas calorías tiene, ya empieza la obsesión. Y la obsesión trae perturbación en la mente. Y como eso podría decirle un montón de sustitutos que traen cierta satisfacción, pero luego se te acaba la nafta, como muchas veces digo yo. No reemplaza la presencia de Dios, no reemplaza la presencia de Dios. La presencia de Dios es necesaria diariamente y no perder esa comunión, no perder, porque eso es lo que nos permite reverdecer, ¿no? Como dice el Salmo 1, ¿no? Que meditemos de día y de noche.
y vamos a ser como árbol en agua, donde el agua fluye, ¿no? Y ese árbol empieza a dar fruto, porque está conectado a la fuente, que es Jesús, es la fuente de agua viva. Otras veces, otras cosas, ¿no? Pero fíjese lo que dijo Jesús. Acompáñame a San Juan 7:37, un pasaje muy conocido, pero no tan practicado. Entonces, a veces conocemos mucho, pero practicamos poco. Entonces, Jesús aquí habló, ¿no? Que tiene que haber dos cosas, ¿no? Tiene que haber actitud, diga conmigo, actitud, y tiene que haber fe. La actitud de que yo y usted necesitamos la presencia de Dios. La actitud de que no pasa por los años de cristiano que tengas, no pasa por el conocimiento bíblico que tengas, si nosotros no tenemos comunión con la fuente de agua fresca que refresca nuestra alma, que nos da un equilibrio espiritual, un equilibrio emocional, un equilibrio para ordenar nuestras cosas, nos secamos y sucumbimos y nos enredamos en los negocios de la vida, digamos. Nos enganchamos con un montón de sustitutos y empezamos a decaer. Ya empezamos a tener desgano, menos lectura, menos estudio, menos congregarme, menos testificar, y todo va para menos, porque hemos perdido el contacto con el Señor. ¿Amén? Entonces, aquí Jesús habla algo muy claro. Hay que seguir con una actitud de búsqueda, ¿no? Hay que seguir con una actitud de búsqueda para que Dios siga refrescando nuestro ser. Fíjese lo que dijo Jesús aquí, capítulo 4, versículo 37, ¿lo tiene? De San Juan. En el último día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz y diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba, ¿no? Es una pregunta, si alguno tiene sed, ¿tenemos sed de Dios? ¿Tenemos el deseo de experimentar al Espíritu Santo? No, pastor, yo ya experimenté como un fueguito, como un vientito. No, pero eso no pasa por esas cosas, hermano. Experimentar la presencia de Dios constantemente nos va a llevar a vivir y andar en el Espíritu, ¿no? Tenemos que también tener intencionalidad. Cuando venimos a la reunión, no tenemos que mirar los pajaritos, tenemos que venir a buscar. Si está adorando, adore. Si hay altar, venga. Porque si usted no adora, si usted no busca el altar, usted no se está alimentando de la fuente que es Cristo, en esa búsqueda y en ese deseo de que el Señor nos sacie el alma con su espíritu. ¿Cuántos entienden esto? Y después lo que pasa es que no tenemos resultados y que pasan también un montón de otras cosas que no voy a tocar en este momento. Pero dice: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿De quién tenemos que beber? De Cristo. Cristo es el dador. Cristo es el que sacia, Jesucristo es el que nos ama, Jesucristo es el que nos restaura, Jesucristo es el que nos levanta, Jesucristo es el que murió en la cruz por nosotros, Jesucristo es el que pagó el precio, Él fue el sustituto, Jesucristo es el único que puede sacarnos adelante. Dice el versículo 38, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán, ¿qué dice? Ríos de agua viva. Y está hablando en el versículo que sigue del Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene un símbolo que es el agua. Necesitamos estar en la presencia de Dios, porque también nos permite ver lo que tenemos que corregir. ¿Cuántos entienden esto? Cuando uno está en la presencia de Dios, en la búsqueda de Dios, el Espíritu Santo nos muestra dónde tenemos que corregir. Ahora, si nosotros nos secamos, empezamos a creer que estamos bien, que estamos bárbaros, pero estamos re mal. ¿Cuántos entienden esto? Y eso es lo que pasó con una de las iglesias, y con esto quiero concluir. Si usted me acompaña, Apocalipsis, que esto se puede, digamos, lo podemos tomar como ejemplo para una iglesia como para nosotros personalmente, ¿no? Una iglesia o un hermano que cree que está bien, pero de repente el que examina el corazón, el que pesa el corazón, dice: no estás tan bien como crees. ¿Cuántos entienden esto? Entonces Dios le habla, ¿no? El Señor le habla, porque Dios siempre nos habla. El tema es que a veces no entra por acá y no sale por acá. Otras veces que no escuchamos. Por algo Jesús dijo: el que tiene oído, oiga. A veces venimos a la iglesia y estamos pensando, o estamos con el celular. Hermano, apaga el celular.
porque le llega un mensaje, le llega una llamada, usted se distrae, perdió el hilo de la enseñanza. ¿Cuánto entienden esto? No, pero pastor, tengo la Biblia en el celular. Sí, pero te llega algo y te distraes y no te pudiste alimentar. Entonces estamos siempre con los mismos problemas, porque cuando no oímos y no oímos bien y no podemos hacer. Pero si oímos bien, dice, el que oye y hace, ese es el que va a ser productivo, el que va a salir adelante, el que va a ver el resultado de su vida cristiana. Por eso venimos a la casa del Señor, para adorarle, para exaltarle, para agradecerle, para compartir la comunión, para entrenarnos, pero para aprender de la palabra, de lo que Dios tiene esa noche para nosotros, ¿no? Dios tiene esta palabra para nosotros. Y aquí le habla, fíjese que muchas veces se toman algunos textos que son bárbaros, pero aquí vemos todos los textos que nos dan una imagen un poco del estado de esta iglesia o del estado de esta persona, ¿no? Lo tiene por ahí, capítulo 3, versículo 14, el mensaje a la Odisea, ¿no? Y aquí le habla al que preside la iglesia, ¿no? Al mensajero, al hombre de Dios que pastoreaba esa iglesia, ¿no? Dice, escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, y aquí el amén, el testigo fiel, el verdadero, el principio de la creación, dice esto, ¿no? Está hablando el Señor Jesús. Fíjese lo que le dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueras frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Fuerte la palabra que el Señor le daba a esta iglesia o a esta persona. Por tanto te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé, pues, celoso y arrepiéntete, ¿no? Y acá está este texto que se usa mucho para los nuevos, pero aquí está en el contexto de la iglesia, de cristianos. He aquí, yo estoy a la puerta, ¿qué dice? Y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré en él y cenaré con él y él conmigo. Y al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, ¿no? Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo que aquí vemos que quizás por ciertos sustitutos, el fuego, el primer amor, esa búsqueda de la presencia de Dios fue como sustituida, ¿no? Entonces, necesitamos la palabra y necesitamos presencia. ¿Cuánto entienden esto? Las dos cosas, martillo y fuego, ¿no? ¿Cómo se endereza un hierro que está al rojo vivo? El herrero le da con el martillo y con el fuego. ¿Cómo nos vamos a enderezar nosotros de los hábitos que teníamos en la vieja vida? Con martillo y fuego. Amén. El martillo es la palabra, dice, como martillo a la piedra, ¿no? También es dulce como la miel. Gloria a Dios. Pero el Señor va forjando nuestro carácter, nuestra personalidad, a través de la enseñanza de la palabra y a través de la presencia del Espíritu de Dios. Amén. Porque vemos que aún los religiosos del tiempo de Jesús tenían mucha palabra, pero nada de espíritu. ¿Cuándo entienden esto? Mucha palabra, pero muertos espiritualmente. Es más, Jesús dijo, ustedes son sepulcros blanqueados. Se conocían 613 leyes ceremoniales, ayunaban y diezmaban, pero eran hipócritas y estaban fríos como un cubito. Porque aún Jesús llegó ahí, el Hijo del Dios Altísimo, haciendo milagros y hacía cosas extraordinarias y levantaba muertos y no le creían porque su dureza era de su alma cerrada y que no veían su religiosidad aferrada a tradiciones y esa muerte espiritual que tenían, ¿no? Por eso el Señor le decía a esta iglesia, vos crees que sos rico,
Crees que porque tenés economía, porque tenés esto, estás bien. Fíjese que el Señor mira de una manera diferente como mira la gente, ¿vio? Dios examina, no mira lo que mira el hombre, no mira lo externo. Dios mira el corazón y mira las motivaciones del corazón, ¿no? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Para quién lo hacemos? Entonces es muy importante que nosotros entendamos que el Señor quiere que nosotros estemos en esa búsqueda constante. Amén. Y ya vamos a estar orando en minutitos. Dice, fíjese lo que dice el versículo 15. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueres frío o caliente, ¿no? Quiere decir que el 16 dice, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, ¿no? Como que para el Señor era repulsivo, digamos, la tibieza, digamos, como la mediocridad. Yo hacer las cosas lo hago para Dios, pero lo hago así nomás. Dedico, bueno, un poquito al Señor, ¿no? Es como que parece que el Señor es el amuleto o la lámpara de Aladino, ¿no? Y Él debe ser digno de adoración, debemos tener un temor reverente, un respeto, una admiración, y no darle al Señor las migajas, sino darle lo mejor de nosotros. ¿Cuántos entienden esto? ¿No? Entonces, aquí el Señor veía que había como bueno, lo tengo que hacer, ¿no? Como hacer, tengo que ir a la iglesia, tengo que ir a la Santa Cena, o tengo que servir, ¿no? Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. Es como que usted manda a su hijo, mira, tráeme esto, y dice, bueno, y se va, ¿viste? Así, ¿no? Es como que lo hace, pero de mala gana, ¿no? Y qué bueno que lo que hagamos para el Señor, lo hagamos con todo lo mejor que tenemos. Amén. Lo mejor de nuestro corazón, lo mejor de nuestra vida. Y aquí el Señor le dice, ¿no? El versículo 16, pero cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, ¿no? Fíjese, ¿quién lo decía? ¿El Señor? No. Él se decía, ¿no? Él se decía, ¿no? El yo, ¿no? El yo. Tú dices, ¿no? Que podemos aplicarlo a nuestra vida personal o a una iglesia, ¿no? Tú dices. ¿Y qué decía de él mismo? Bueno, yo soy espiritual, yo oro, ayuno, pastor, me congrego 2 veces a la semana, guarda, y leo cada tanto un poquito la Biblia, así que soy bastante espiritual y bueno, ¿no? Así medio como que ponía excusa, ¿no? Dice, y tremendo, ¿no? Porque tú dices, yo soy rico, ¿no? Wow, y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, autosuficiencia, diga conmigo autosuficiencia. Y aquí el Señor le habla, ¿no sabes tú que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo? ¡Wow! Tremendo el Señor, ¿no? Cuando habla directo, va al hueso, ¿no? Tremendo. Quiere decir que Dios nos ve lo que realmente somos, ¿no? Hoy le contaba a mi esposa, y creo que lo conté, dice que una mujer estaba en una iglesia, había una iglesia, que invitaron a un pastor muy usado, ¿no? Tremendo. Entonces estaba la esposa del pastor local y estaba la esposa del hombre invitado, que era el pastor ungido. Entonces la pastora principal decía, qué tremendo tu marido, cómo ora, cómo explica la palabra, qué revelación, es tremendo. Sí, lo que pasa es que ese hombre en mi casa es otro hombre, no es el mismo, dice. Era uno en la plataforma, pero otro en la casa, ¿no? Tremendo. Cualquier similitud es pura casualidad, decían los programas, ¿no? Entonces, el que nos descubre, hermano, el que nos saca la ficha, como dice el chico, es el Señor. Y acá el Señor descubre esta iglesia que parecía potentada económicamente, yo soy rico, no tengo ninguna necesidad, creo que estamos bajo la bendición del cielo. Mirá que hay algunas cosas no en este tiempo, ¿no? Pero el Señor les saca, dice, estos son tremendo, esto es tan más frío que, bueno, tan tibio, peor, es peor que ser frío, ¿no? Dice, entonces, fíjese que Dios en su misericordia, ¿qué dice? El Señor nos aconseja a que nos santifiquemos, ¿no? El oro, cuando el oro pasa por fuego es purificado. El Señor siempre nos da la oportunidad que salgamos de esa tibieza, que renunciemos a los sustitutos. No, porque cuando yo llegue a tal cosa, ahí voy a ser feliz. Y volvemos de vuelta al bajón, ¿no? Y cuando yo haga tal cosa y sea tal, son sustitutos. Porque dice la Biblia que en Cristo estamos completos.
Él es el que nos sacia, Él es el que nos satisface. Y a veces tenemos que chocarnos contra la pared, alcanzando ciertos logros, entre comillas, y dándonos cuenta que sin Él no sirve para nada. Usted escuchó testimonio en estos tiempos de personas súper conocidas, súper adineradas, súper millonarias. ¿A qué conclusión llegan? Que lo exterior o los logros que alcanzaron fueron sustitutos. Nada pudo saciarlo, solo Cristo. Estaba escuchando un testimonio de un hombre que era también un mafioso. Se arrepintió, Dios lo perdonó. Y dijo, toda la riqueza que yo tuve a través de la corrupción y de todas las cosas que vive una persona corrupta, se tuvo que arrepentir y reconocer que era un miserable, que estaba realmente desventurado, ¿no? Y cuánta gente, ¿no?, que no conoce al Señor, busca sustitutos para tener un poco de alegría, un poco de contentamiento. Pero qué importante que nosotros que conocemos al Señor, no hagamos lo mismo. ¿Cuánto me entiende? No busquemos sustitutos, sino que busquemos la presencia del Señor. Y el Señor nos aconseja, nos habla, nos dice, esta es la salida. Yo como cuando usted le habla a tu hijo, mirá que te va a pasar esto, te va a pasar... No, yo la tengo claro, mamá. Yo sé cómo son las... Recién sale del cascarón, no sabe nada. Pero ellos creen que la tienen clara. Y los padres le aconsejan para bien. Amén. Pero bueno, Dios siempre nos aconseja para bien, aún mostrándonos los errores para que salgamos adelante, no para que nos autolaceremos, como hacía ese actor que hacía de un cura, que cuando miraba a una chica y sentía que era un pecado, se golpeaba. Padre Coraje, ¿cuándo veían? Bueno, tienen unos añitos, ¿no? Y se golpeaba por el pecado, ¿no? No es para que nos autolaceremos, hermano, para que nos autocondenemos y salí de la iglesia y ese mensaje. No, es para que reaccionemos y nos demos cuenta que los sustitutos que estamos usando no van a satisfacer nuestra alma. Entonces, ¿qué hacemos? Buscamos otro sustituto más, algún otro lugar que nos diga para dónde tenemos que ir para estar mejor. Y el Señor nos habla y nos habla y nos habla. Y tenemos que ir a un humano que más o menos tiene algunas cosas claras, pero nadie la tiene más clara que el Señor. ¿Cuánto entienden esto? Entonces, todo lo que el Señor nos dice y nos habla en las reuniones y en las enseñanzas, no lo escuchamos, buscamos un sustituto. No digo que haya casos que hay gente que necesite, ¿no?, ir a los profesionales. ¿Cuántos me pueden comprender? Pero hermano, tenemos la fuente de agua viva, tenemos al Señor que sana el alma, tenemos aquel que transforma, tenemos aquel que libera, tenemos aquel que nos sacó todos los rollos que teníamos cuando llegamos a Cristo. ¿Sabe quién nos ministró a nosotros cuando llegamos a Cristo con todos los traumas que teníamos mi esposo y yo? El Espíritu Santo. Hace más de 40 años que el Espíritu Santo es el que nos ayudó a salir adelante de todos los rollos y los traumas que teníamos, porque hermano, no veníamos de un convento. Veníamos sin Cristo, llegamos sin Cristo y llegamos con los bagajes que llegó usted, también llegamos nosotros. Necesitamos sanarnos, necesitábamos renunciar, necesitábamos sanar la vida de mi esposa y mi vida para tener un matrimonio, porque la bomba iba a explotar, en 2 o 3 años ya no estábamos más juntos. Porque se juntan 2 personas con toda una historia difícil, y cuando se juntan 2 personas con historia difícil sin sanarse, los platos vuelan. ¿Cuántos entienden esto? Pero gloria a Dios que Jesucristo cicatrizó nuestras heridas, nos dio identidad, nos dio propósito, nos dijo, este es el consejo para construir una familia. Si lo obedeces te va a ir bien, y si no obedeces, bueno, allá. Entonces Dios nos aconseja. ¿Cuántos pueden entender esto? Por eso tenemos que prestar atención. Quien esté predicando aquí, si predica palabra, hermano, escuche. Tome los principios, tome, porque son bases fundamentales para construir una vida sana, una familia sana o un proyecto de vida sano. Aún en la economía el Señor nos aconseja cómo administrar la economía, cómo tener realmente una vida donde podamos ver la mano de Dios obrando tremendamente. Fíjese lo que dice el versículo 18, el consejo: por tanto te aconsejo que de mí compres oro fino en fuego, ¿no? Santifiquémonos para que seas rico, ¿no? Dice que, hermano, las riquezas espirituales el Señor nos ha dado, nos ha enriquecido, nos ha bendecido con una herencia incorruptible.
Dios nos ha dado cosas tremendas en Cristo, ¿no? Y también quiere que cuidemos nuestras vestiduras, porque Él nos perdonó, nos lavó con su sangre. Fíjese, cuando usted ve a un matrimonio, ¿no?, que se casa, ¿no?, ¿cuál sería el vestido blanco? ¿Qué simboliza? La pureza, que esa persona no ha tenido sexo antes del matrimonio, ni el hombre ni la mujer, porque eso es la pureza de la novia. Eso simboliza el blanco. Entonces, el Señor, cuando nosotros llegamos todos llenos, maloliente y llenos de barro y de mugre del mundo, del pecado, el Señor nos perdonó, nos lavó y nos puso vestiduras blancas también y resplandecientes. ¿Cuánto entienden esto? Pero cuando nosotros volvemos atrás, volvemos al chiquero, ¿no? Como que usted viste un chanchito de blanco, todo con un moñito, todo, y donde hay barro, porque está la tendencia. Ahora, ¿cómo podemos evitar que la tendencia nos lleve al barro? Teniendo comunión con nuestro papá. ¿Cuánto entienden esto? Porque si vos y yo, esto le cabe a cualquiera de nosotros, no tenemos comunión con el Señor, mire, la corriente del mundo cada vez es más fuerte. La influencia satánica es cada vez más fuerte. La mentalidad que se va torciendo y se va embotando es más fuerte. Vas a ser arrastrado, voy a ser arrastrado. Por eso necesitamos estar conectados con Dios, conectados con la palabra, cerca de la gente, pero lejos de su pecado. ¿Cuánto comprenden esto? Entonces es muy importante, porque si no, hermanos, nos convertimos en evangélicos o en cristianos nominales, ¿no?, de nombre, ¿no? ¿Qué sos? No, yo soy. Si usted hace una encuesta acá en la ciudad, no, yo soy evangélico, yo soy cristiano. De nombre. Tendríamos que tener, no sé, 10.000 personas congregadas, no tenemos ni el 10%. Creo que si tenemos 1.000 congregadas estamos hablando de un avivamiento. Entonces, pero usted pregunte si yo soy evangélico, pero ¿tenés comunión con tu iglesia? No. ¿Compartir la cena? No. ¿Vas a orar junto con tu...? No. Claro, entonces estamos en un problema, ¿no? Fíjese lo que dice... Por tanto, te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Unge tus ojos con colirio para que veas, ¿no? Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo, hermano, porque dice que Dios alumbra nuestro entendimiento para que nos demos cuenta de las cosas que son buenas y las que son malas, para discernir lo que es de Dios, lo que no es de Dios, para no dejarnos embotar por un montón de ideologías y de modos y de formas y de percibimiento. Veo que hoy se perciben todo y tantas otras cosas, ¿no? Tremendo, ¿no? Como normalizar el alcoholismo de los adolescentes, ¿no? Justo charlaba con mi esposa, gente que mi hija festejó alcoholizada con 12 o 13 años. De terror. Y no quiero hablar más porque voy a ir preso. No, pero es así, hermano. Tremendo, ¿no? Tremendo. Normalizar lo que no es normal. Dice que la Biblia que en los últimos tiempos a lo bueno le van a decir malo. ¿Y a lo malo qué le van a decir? Bueno. Entonces se normaliza todo. Porque esa es la influencia. Jesús dijo que ese es el mundo. Esa es la sociedad que no conoce a Dios, que no teme a Dios, que no guarda su mandamiento, que no respeta a Dios y que vive su vida loca. Bueno, cada uno vive como quiere, pero nosotros que tenemos a Cristo, vayamos a la fuente, no busquemos sustituto, porque vamos a terminar deprimidos, desalentados, porque cuando llegues a esa meta, que no está mal tener metas y hacer cosas, y que está bárbaro, pero ese no tiene que ser el objetivo es Cristo. Cristo vive en mí, ya no vivo yo, en Cristo, ya no estoy más, estoy en Cristo, ¿no? Y Cristo es el que llena mis vacíos, Cristo es el que sacia mi alma, Cristo es el amado de mi alma, Cristo es el que me ayuda a poder vencer mis debilidades, porque estoy siempre tentado a volver al chiquero, estamos todos tentados a volver al chiquero, por eso tenemos que alimentar nuestro hombre interior, para que podamos sujetar esto, que es la carne, ¿no? Dice que la carne es
Débil. No, tremendo. Es débil. No hay fuerte acá. Acá ninguno somos fuertes. Somos fuertes en Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Somos valientes en Cristo. Tenemos identidad para decirle no a lo que está mal. Y tenemos el valor que el Señor nos da para saber que nosotros queremos vivir lo que nosotros estamos aprendiendo. Y respetamos la manera de vivir de los demás, pero nosotros no queremos ser arrastrados a otra cosa, a la tibieza, ¿no? Y dice el versículo 19, y con esto terminamos: yo reprendo y castigo a todos los que amo, ¿no? ¿Qué padre que ama a su hijo no lo corrige, ¿no? Antes mi mamá usaba la azul, la chancleta azul y el palo de escoba. Ahora te saco las redes, te saco el celular, ¿no? Bueno, es una corrección, ¿no? Pero nunca me quebró ningún hueso, ni nada. No salimos ladrones, pero Dios al que ama corrige. ¿Cuántos dicen amén? Y acá dice el 20, aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz, abre la puerta, entraré en él, cenaré con él y él conmigo, amén. El Señor siempre quiere estar en primer lugar en nuestro corazón y que podamos decir: Cristo, yo te amo, ¿no? Y que nos puedan preguntar: ¿qué es Cristo para vos? ¿No? Y de acuerdo a lo que decimos, se nota cuánto lo amamos o la relación que tenemos con Él, ¿no? Algunos le van a preguntar: ¿y qué es Dios? Dios es el creador. Sí, todo creen, hasta el brujo dice: sí, Dios creó. Pero ¿qué es Cristo para nosotros? Es el amado de nuestra alma, es quien llenó mis vacíos, es quien me sanó, es quien me liberó, es quien me ayuda diariamente a parecerme un poquito a Él a través del Espíritu. Él nos ayuda en nuestras debilidades y saber que Él quiere que venzamos, hermano, que venzamos los enemigos que tenemos, ¿no? Dice que nuestra carne es uno de los enemigos. ¿Cuántos entienden esto? Miserable de mí, decía el apóstol Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Lo que no quiero hacer, eso hago. Otro enemigo es el mundo, no la gente, los sistemas, ¿no? Que cada vez están más fuertes, que quieren arrastrarnos a los sustitutos. En vez de orar, sustitutos, ¿no? Y también otro enemigo, diga conmigo, nosotros mismos. Los enemigos interiores. Pero gloria a Dios que Jesús venció y nos mostró que Él pudo vencer siendo 100% hombre, 100% Dios. Y dice: al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido, me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¡Wow! ¡Qué lindo!, ¿no? Sentarnos un día con el Señor. Gracias, porque tú has guardado tus vestiduras y has evitado mancharte con las cosas de este mundo, ¿no? Entra en el gozo de tu Señor. Amén. ¿Cuántos pueden darle un fuerte aplauso al Señor en esta noche? Amén. Gloria a Dios. Vayamos a la fuente, vayamos a Jesús, vayamos a la presencia de Dios. Yo quiero invitarle que se ponga de pie. Quiero invitar a los hermanos que puedan venir aquí a la plataforma.